gracias. Estamos aquí en el podcast con el buen Benjamín Quintero, un buen amigo, parte de los inversionistas de Valero, que fue de los inversionistas que nos llevaron allá a Silicon Valley y que toda la bola de güeyes que he tenido aquí sentados han venido de ese programa, la Muy mayoría, bien. no toda, pero la mayoría, ¿no? Sí, El Miguel, Javier ok. y todos ellos. No, Y súper. también buenos amigos suyos, ¿no? Sí, sí, un gusto porque a mí me ha tocado como del mundo corporativo, donde he estado toda mi vida a nivel institucional, pero también me ha tocado hacer la parte de emprendimiento y tener las dos caras, ¿no? El mundo corporativo, el mundo de emprendimiento, pero también en la parte internacional que a mí me tocó vivir, ¿no? Con ustedes en todo el Mm. mundo de Silicon Valley, ¿no? Ahorita vamos a entrarle a la Sí, no, muchas platiquita. gracias. Y el buen Benja me presentó a Jorge Orozco, que aparte de ser un tipazo y Muchas gracias. estuvo buena la boda Del del Miguel. buen Migue, ahí la pasamos bien. Me comentas que eres presidente de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, pero has estado metido en la industria, pues, ¿cuánto tiempo? ¿20 años? ¿25? Pues Desde el yo, embrión. pues es una historia muy padre. Gracias por la invitación, Rafa. No, pues gracias a ti. Pues la historia comenzó en 1940 cuando mi abuelo puso la primera electrónica aquí en Guadalajara, Jalisco, en la calle de Madero y Colón. Se llamaba Ok, la Casa del Radio. Duró 55 años. órale. Y nosotros comenzamos en la Ciudad de México cuando mi papá nos sacó aquí de Guadalajara, 1973. Mm, Papá fue de los fundadores de la calle República del Salvador, junto con algunas tiendas muy grandotas que andan ahí por toda la ciudad y por todo el país, ok. que son líderes en electrónica. Pues empezamos casi juntos. Y pues llevo toda mi vida en esto, Rafa. Calculo yo trabajando ya un poquito más de 40 años en todos los temas tecnológicos y de educación del país. ¿Y cuál podría ser como el hilo conductor, o sea, que ves hace 40 años, que crees que hoy en día sigue por ahí sucediendo? O sea, ¿cuál es un común denominador que dices, esto no ha cambiado? Mm. Y ahorita vamos a platicar de lo que sí ha cambiado, pues. Pues te voy a contestar con un comentario que hacía mi señor padre. Mi papá se murió hace 15 años y me decía, te deseo lo mejor y espero que algún día tú veas a un país educado. A mí ya no me tocó verlo. Ok, Hace como un año se lo dije a mi hijo. ok. Es una reflexión muy fea, pero no hemos sabido mantener el nivel educativo, no hemos sabido trabajar con nuestras fuerzas básicas que son los estudiantes y seguimos teniendo un reto. No le quiero llamar problema porque los problemas no existen. Mm. Eso solamente está en nuestras cabezas. Los retos están en la mesa. Tenemos que tener la capacidad de hacer que estas generaciones se involucren más en la tecnología, en el estudio, en la disciplina, en las habilidades blandas. Platicábamos hace rato en una reunión muy interesante que tuvimos, valores. Yo a veces les digo, nos preocupamos tanto porque nuestros estudiantes aprendan ingeniería, Ujú. que nos olvida que un ser humano que no tiene formación, bases, principios y valores no va a ser un buen ingeniero nunca. Y pues Yo creo que eso es un punto interesante. O sea, a ver, yo no soy experto en el tema de educación, pues, Mm. pero yo como lo veo desde afuera, como mi experiencia como estudiante, yo creo que lo que hoy en día ejecuto en mi día a día de chamba, Mm. a lo mejor el 20% lo saqué de la escuela, pues, o sea, lo demás lo aprendí de mi casa, cabrón, o sea, en cuestión de valores, pues, Mm. en cuestión de valores fue de mis papás, ¿no? Pero también, pues, de lo que vives con tus amigos, en el contexto social. Y de ahí, pues, es lo que aprendes tú afuera en Sí. equivocándote, aprendiendo en ese entonces ya YouTube Mm. o otras herramientas para aprender. Entonces, yo veo la escuela como eso, pues, como un espacio donde a lo mejor tienes el contexto de los amigos, tienes el contexto de los maestros, a algún maestro le puedes aprender algo, pero la parte operativa yo creo que es tuya, pues, como Mm. la parte de ejecución creo que es tuya. Fíjate que a mí, Rafa, o sea, yo tengo dos formaciones, ¿no? Una formación de ingeniería y una formación de psicología, y las dos las he hecho a nivel doctoral.
y los negocios. A mí una de las cosas que te diría es que los últimos 10 años de mi vida he estudiado como loco. O sea, es donde más he estudiado. Entonces yo no me la paso haciendo, ahora estoy haciendo en este momento 3 posgrados, ¿no? Y muchos tienen que ver con tecnología y otros tienen que ver con formación humana y con desarrollo de capacidades, ¿no? Múltiples en ese sentido. Yo te diría que el tema de educación, te voy a dar un ejemplo que estábamos en una universidad y tuve la oportunidad de hacer unos estudios doctorales fuera de México. Y una de las cosas que nosotros discutíamos ahí era cuál es la diferencia entre Estados Unidos y México. Ujú. Entonces hablábamos de la cantidad de doctores que se formaban, ¿no? Y era más o menos una relación de 100 a 1. O sea, 100 doctores en Estados Unidos y un doctor en México. Esa es la comparación. Entonces yo me acuerdo que en ese momento decíamos cuánta investigación se hace en México, ¿no? En mi casa nosotros lo que nos enseñaron, y mucho tiene que ver con valores. Tuve la fortuna de tener hermanos muy estudiosos, yo soy el más chico, ¿no? Entonces yo aprendí, era una mesa en el comedor, en casa, y entonces yo veía a mis hermanos, yo soy el más, te digo, somos 4, mi hermana, 2 hermanos y yo lo que veía en mi casa era mis papás leyendo, estudiando, y mis hermanos todos haciendo tarea. Una mesa grande, la mesa del comedor. Entonces yo aprendí ese tema del estudio desde muy chavo. Entonces nuestros papás nos influenciaban, nos promovían mucho la educación, nos hacían ir a otras escuelas. Y aún con esa parte, lo que siempre había que tener como era un tema de disciplina. Entonces yo te diría que esa parte disciplinar más el tema académico, eso no termina. O sea, yo creo que eso, cuando te insertan esa parte, yo creo que es una de las cosas que no puedes abandonar. Y yo te diría que hoy para competir tienes que estar estudiando más. Yo te diría que post pandemia, una de las cosas que nos ha acelerado este tema de inteligencia artificial, lo comentábamos hace rato, yo te decía, saber hacer las cosas, cuando viene la inteligencia artificial y cuando vienen los niveles de automatización, el saber hacer, cuando tienes estos, yo diría, promotores, aceleradores, te puede generar unas capacidades sobresalientes. Eso es lo que yo veo hoy. Yo estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando el estudiante se vuelve flojo porque no necesita ya aprender cómo hacerlo para que sucedan cosas? Pues, déjame pasarle el micrófono a Jorge, decir nada más una cosa. Teníamos hace poco, estábamos hablando, hace un par de semanas, a nivel institucional, las universidades dicen, oye, hoy los chavos hacen prompting para obtener, para hacer las materias, las tareas y todo eso. Nosotros hemos decidido con un grupo automatizar un poco el proceso de investigación y de generación de conocimiento, donde hay una interacción. O sea, hoy tienes la capacidad de interactuar, de automatizar, de poner asistentes, todo este tema de agentic que está dentro de las capacidades de la tecnología. Lo que nosotros hemos visto es que hay que construir el conocimiento. Entonces eso no lo puedes perder. Si tú automatizas, tú puedes tener un prompt por muy ordenado que lo tengas, pero lo que no hay no hay una interacción donde yo asistí o fui asistido o fui construyendo las capacidades hasta que al final yo puedo desarrollar ese tema tan relevante que es la construcción del conocimiento, donde hay razonamiento, donde hay elegibilidad del contenido y sobre todo hay un discernimiento. Entonces yo creo que esa capacidad que se tiene se puede potencializar y no es sustituible. No sé, ¿y tú qué opinas? Pues sí, a mí por lo que me indicas, no quiero hablar de México, sino de América Latina, que sabemos que tienes muchos seguidores en varias partes del país y del mundo. Yo creo que un tema fundamental en América Latina es la falta de conciencia de lo que implica que un estudiante deje los estudios. En la pandemia hay unas estadísticas terribles en América Latina, o sea, deserciones de más del 40 o 50%. Los latinos a veces no entendemos que lo único que le podemos heredar a nuestros hijos es el conocimiento y su educación. Yo tengo amigos que han lapidado fortunas en sus excesos. Amigos de mi padre que decía, hace 5 años no sé ni lo que tengo. No creo que alguna vez alguien de mi familia se lo logre gastar. Y 5 años después decir, con trabajos tengo para sobrevivir. La vida es complicada. Y el ser humano tiene que entender que la única herramienta que tenemos para sobrevivir en cualquier entorno es nuestro conocimiento. Pase lo que pase, vengan crisis, vengan debacles, vengan gobiernos de izquierda, de derecha, lo que sea, una persona que tiene habilidades, conocimientos, hambre
y estructura como ser humano, tiene siempre una puerta abierta en algún momento y en algún lugar. Y en América Latina lo que hacemos es pues hacer que la educación sea para unos cuantos. Una brecha muy complicada entre la educación pública y privada en muchas partes de América Latina. Pues un ejemplo, no me gusta hablar de mi familia ni de mí, pero pues a veces dicen que hay que pregonar con el ejemplo. Mi hijo se va el próximo año a estudiar a Alemania. Pues las mejores escuelas son las públicas y aparte son gratis. Entonces, cuando tú te das cuenta que en otros países la mejor educación que te puede dar el gobierno, el Estado, es la pública, y cuando aparte te incitan a que te vayas a estudiar allá como joven, porque aparte no te va a costar, y después cuando te meten al otro programa, que es el programa DAD, en el cual ya te invitan a que hagas maestrías y doctorados gratis, y aparte todavía te van a dar dinero, y bueno, y todavía aparte te van a dar boletos de avión para que vengas a México, o a Argentina, o a Colombia a ver a tu familia. Dices, pues sí, le están apostando a la educación con todo. Ujú. Yo tengo 40 años viajando a China. Tengo creo que nunca le he contado aquí en entrevistas, me gustan mucho. Conocí al hombre más rico de China, al dueño de Alibaba. Era muy curioso. Llegaban unos aviones horribles de China Airlines y pues aparte pues no había mucho presupuesto y normalmente me daban el asiento al lado del baño, ¿no? Entonces te aventabas de San Francisco a Taiwán como 14 horas y luego sacaban la comida y te querías morir. Con el debido respeto, yo quiero mucho a los chinos, pero luego sacaban el chop suey, el chow mein y el no sé qué y te querías morir arriba del avión. Era terrible y bajabas destrozado. Y ya que llegábamos a Taiwán o a Hong Kong, llegábamos los 2 días a las expos y llegaba... Ahorita me acuerdo, no me puedo acordar del, debo tener fotos con el que era el dueño de Alibaba, que era el hombre más rico de China. Ahorita me acuerdo de su nombre, ayúdenme. Y te recibía en la puerta de la expo y te decía, excuse me, sir, 1 minute, 1 minute. Para los que no hablan inglés, amigos, señor, pues discúlpeme. Jack. 1 minuto, Jack. Jack Ma. Jack Ma, exacto, un tipazo. O sea, y entonces, pues a mí me da pena. Es en serio, digo, si algún día nos lo encontramos, no sé si se acuerda de mí, pero nadie lo pelaba. Bueno, perdón por la pelaba, nadie le hacía caso, amigos nuestros. Y te perseguía con una paletita ahí con unos apuntitos. Y, oiga, deme 5 minutos. Y yo decía, pues nadie le hace caso, ¿no? Ándele, pues a ver. ¿Eso en qué momento fue? En las expos. Pero él ya tenía Alibaba. No tenía ni para suicidarse. O sea, todavía no empezaba Alibaba. Te recibía en la puerta de la expo con una carpetita, una tablita, y traía 5 puntitos y una pluma. Wow. ¿De dónde viene? No, pues de México. ¿Y a qué viene? Pues a comprar. ¿Qué viene a comprar? No, pues motorcitos y bandas y poleas y bla, bla. ¿Y como cuántas necesitan? No, pues poquitas, pues como unas 2-3 mil, mensuales o anuales. Listo. Y le decía, ¿y a usted para qué quiere esa información? Y al final te decía, ¿y qué le parecería si el día de mañana, en lugar de que usted venga y busque entre todos los stands de toda la expo, que yo le vendiera todo? A precios competitivos, con precios directamente de la fábrica. No, le digo, pues estaría todo dar. Digo, porque estas vueltas maratónicas aquí a China en clase terrorista, no turista, son horribles. Le dije, y bueno, te está hablando que tenía 30 y tantos años menos, ¿no? Tenaz, disciplinado. Yo no creo que haya, dicen, yo no soy terco, soy tenaz. Sí hay una gran diferencia, porque hay unos tercos que no escuchan. Y los tenaces aprenden de sus errores y no se dan por vencido nunca. Yo siempre he dicho que en tus defectos están tus virtudes. Por supuesto. Y regresé. Para hacerles el cuento largo, de las últimas veces que fui, el 80% del expo estaba fondeada y financiada por Alibaba. El señor ya no tenía, porque a los siguientes 2 años lo veía y tenía un mueblecito, ¿no? Una sillita con un escritorito en la entrada. 30 años después era el sponsor o el patrocinador número 1 de toda la expo de todo China. Y bueno, ya después sabemos que fundó Alibaba, AliExpress, y bueno, las plataformas, por lo que entiendo, ya las vendió.
Pues nunca te imaginas que ese muchacho que te andaba persiguiendo para que le hicieras caso 5 minutos y que le dijeras qué buscas, qué necesitas, se convirtiera en el hombre más rico de China. Y esto lo comento porque de los temas que yo sé que a ti te gusta atacar en estos podcasts es el emprendedurismo. Él estaba detectando las necesidades del mercado. Ujú. Él detectaba que llegaban gentes de todo el mundo hartos, cansados, asoleados, con un jet lag son 11 horas de diferencia. Las expos allá comenzaban a las 9 de la mañana, para nuestro organismo eran las 10 de la noche. Pues para las 3 de la tarde de los chinos, pues son las 4 de la mañana de nosotros, gente dormida por toda la expo, europeos y mexicanos y latinos, porque los cambios horarios son parejos, o sea, es muy complicado, deshidratados, cansados. Luego no faltaba la señora de tacón que quería ir muy elegante, pues en mi muerta medio pasillo. Y eso es la magia de lo que yo le admiré mucho a este hombre hace 30 y tantos años, que no había tanta tecnología. Supo detectar las necesidades que el mercado chino en ese momento se le presentaba. Ujú. Y eso yo creo que es fundamental para cualquier emprendedor. Y viéndolo desde el punto de vista global, pues, lo que tú comentabas. Fíjate que ahorita de lo que estoy escuchando a Jorge, lo que yo he conversado con él mucho tiene que ver con el mundo de mecatrónica, sistemas embebidos, ¿no? Y semiconductores, que son las cosas que son de alta tecnología y de repente parecen demasiado lejanas, ¿no? Una de las cosas que tú decías, ¿qué es lo que de repente pasa en países como el nuestro o en continentes como el nuestro a nivel de Latinoamérica? Un poco de no salir del espacio, ¿no? A mí me ha tocado estar mucho en el mundo corporativo de tecnología, de grandes empresas de tecnología, pero también me ha tocado ver el mundo de emprendimiento. Y hay una diferencia entre un emprendedor que se va a lo global y compite, como lo has hecho tú, ¿no? Y otros de los chavos que me ha tocado acompañar o compartir ahora, ¿no? La visión que te da lo internacional y exponerte, Rafa, yo creo que eso te cambia significativamente el paradigma. ¿Por qué crees? Bueno, de entrada es visión. Hay 2 o 3 cosas que yo vi en Silicon Valley que me encantaron. La primera es que la obligatoriedad era compartir. El que no lo hacía, primero, no pertenece porque no toma la dinámica para la que fue creado, que es compartir. Entonces, el que no comparte no se expande. Entonces, esa es la primera. La segunda, hay que salir de la parte cómoda y del lugar donde yo fui construido o fui elaborando mi carrera. Cuando tú sales a un mercado internacional y como estos grandes clústeres, que hay muchos, ¿no? Pero ese fue uno de los más significativos que a mí me tocó vivir con ustedes, cambió radicalmente. Yo me acuerdo cuando fuimos al tema de aceleración, yo veía esas instituciones y de repente yo veía 200 logos lleno de todos en la pared y dije, ¿qué es esto? ¿No? La primera vez que fui, hace como 10 años, ¿no? Entonces, para mí fue un cambio de paradigma. Nosotros hacíamos esos programas que se llamaban eye-opening, ¿no? Abrir los ojos. Entonces, una de las grandes cosas que tocaba era llevar emprendedores, llevar empresarios, llevar instituciones académicas, ¿no? Educativas, universidades, gobiernos, ¿no? Y eso cambiaba radicalmente la visión. Esa es la primera, ¿no? Que el emprendedor que sale modifica. Y a nivel corporativo, si tú tienes la fortuna y tienes ese empuje de ir buscando, también buscas lo internacional, donde están los grandes cambios, donde están la parte, yo te diría, multicultural, porque no es solamente el tema tecnológico, también hay que entender las dinámicas, también hay que entender cuando trabajas con un asiático, cuando trabajas con un europeo, cuando trabajas con alguien de Medio Oriente, cuando trabajas en Latinoamérica o con una comunidad norteamericana. Son distintas. A mí me tocaba he tenido la fortuna de tener un jefe en Japón, con un jefe americano y con un jefe en Latinoamérica al mismo tiempo. Y ese cruce, incluso de horarios, me ha tocado trabajar de lunes a domingo, porque algunos de los países me tocaba trabajar el sábado, trabajar el domingo por su cultura, y demás. Y el nivel de relacionamiento. No era lo mismo hablar con alguien de Corea, con Nueva Zelanda, con alguien de Europa, porque las condiciones, la mentalidad y las dinámicas de los mercados son distintos. Entonces, tú que haces mucho aquí en esto del podcast y que hacen diseño de producto, lo que decía Jorge hace un momento es, necesitas entender el mercado. Y el mercado lo entiendes cuando te vas donde está la universalidad. Los mejores productos son los que aplican y son universales. Mucho en emprendimiento ustedes lo viven todos los días, ¿no? Los que están aquí escuchando, ¿cómo hago mi producto global
o si voy a regionalizar o si estoy yendo a la especificidad, no importa si estoy resolviendo un problema, pero que sea la universalidad de las soluciones. Yo Tenía una mentora, de las primeras mentoras que tuve, Adriana Ávila, pienso. conocí en la aceleradora Leiteso. Ya, Estoy hablando hace 15 años, 20, cabrón. ya. Y decía una frase que creo que aplica mucho hasta la fecha, que era, piensa global, actúa local. Claro. O sea, se me hace como súper valiosa y creo que hasta la fecha, pues es muy aplicable, ¿no? La colaboración yo pienso que es fundamental, o sea, los casos de uso hoy, que la manera en que hoy las instituciones han decidido, sobre todo en tecnología, casos de uso, tiene que ver quién está usando esto para resolver qué cosa y cómo tropicalizo, cómo desarrollo. Y otra cosa que puede complementar es cuánta investigación se hace en los países en Latinoamérica. Hay pocos centros de investigación y hay pocas personas que se dedican a eso. Entonces, operamos mucho la tecnología, operamos mucho los negocios, pero no necesariamente construimos. Hay grandes centros de investigación en diferentes industrias, pero son limitados, entonces no todo el mundo accede a ellos. Hace ratito decían como la mayoría por lo menos en aeronáutica, ¿no? La mayoría de turbinas o de algunos de los componentes, dices, están hechos en México. Los fabricamos, pero no los diseñamos. ¿Por qué crees que sucede? Pues porque a México le hace falta crear tecnología propia. Hace unos días estuve en una expo que organizan los alemanes aquí en Ciudad de México. Pusimos un stand relacionado con Industria 4.0, ¿no? Y había temas de drones, de unos softwares increíbles para automatizar empresas con inteligencia artificial. Pues estaban empresas de automatización, de robótica. Pues todo está muy padre, pero pues yo creo que el 95% de los que exponen están vendiendo tecnología de otro país. Seguimos siendo un mercado de revendedores. Mientras sigamos supeditados a la tecnología de un tercero, pues no vamos a ¿Pero brillar, por qué? ¿verdad? O sea, Porque nos falta mucha inversión, no es fácil. Nos llevan tantos años de tecnología, los japoneses, los alemanes, alcanzarlos está muy complicado. Pero hombre, pues a lo mejor ya te sacan 5 kilómetros, pero pues si no le corres atrás de él, pues el día de mañana te va a sacar 10, ¿no? Entonces no aspiramos a llegar al primer lugar. Es que exacto, pero, o sea, pero no emprendemos una carrera, no hay alguna estructura. Ahorita, fíjate, deja ponerte un ejemplo para que los que nos escuchan entiendan. Ahorita Benjamín y yo venimos de tener unas reuniones de trabajo. El famosísimo tema de semiconductores. Resulta ser que los planes educativos y aparte el gobierno federal, pues acaban de dar una línea interesante, buena, porque no todo es malo, hay cosas buenas y también hay que decirlas. Pues estamos ahorita en un reto porque vienen pues fábricas de semiconductores a México y pues parece que una de las más grandes del mundo, si no es que la más grande según reportan, pues se va a establecer aquí en Jalisco. ¿Y dónde vamos a sacar la mano de obra si en este país en la vida se ha fabricado un semiconductor? Nos van a enseñar a fabricarlos. Pues esa es una pregunta que no te puedo responder. Hay una fábrica en Querétaro que me gusta. Acabamos de tener una reunión de un foro de semiconductores padrísimo con ellos, con Israel. Ellos diseñan semiconductores. Pero hombre, pues no es lo mismo diseñar que fabricar. Ahorita estamos haciendo programas educativos con escuelas públicas de nivel técnico. Quieren hacer técnicos en semiconductores. Está muy bien, es una filosofía alemana, la entiendo perfectamente bien. Hace algunos días estuve en la Cámara de Comercio Alemana, bueno, he estado varias veces, y me comentaban varios amigos alemanes míos y me decían, la gran formación y el éxito de la mano de obra alemana son los técnicos, no los ingenieros. Y el éxito de los técnicos es la excelencia en los procesos. Repetirlo millones de veces hasta que te salga perfecto. Ese es lo que hace a un gran maestro. ¿Cuál es el gap entre el técnico y el ingeniero? El técnico es más práctico y el ingeniero es más teórico. práctico, tiene menos años de preparación y realmente se forman en las empresas.
no están metidos en un salón de clases 5 años. Los ponen a chambear desde que pueden. Por eso se llama educación dual. Aquí en México existe. Se practica poco, se impulsa actualmente un poco más que antes. Y la educación dual consiste en que el estudiante se forma dentro de una empresa, no en el aula. Pues es que los profesores que te van a dar clases muchas veces no han tocado en su vida una planta. Yo tuve maestros de negocios que nunca tuvieron una miscelánea. O en otros países les llaman pulperías, o aquí les decimos tienditas. Pues, ¿negocios de qué? O como de qué, ¿no? Allá en mi salón éramos administradores de empresas, pero la mayoría teníamos empresas familiares, ¿no? Entonces te topas con un profesor que nunca ha tenido un negocio y dices, bueno, pues no hay manera. Esa es otra parte de México. No atendemos y no formamos a nuestros docentes. O sea, digo, eso es otra parte, pues. Pero, ¿cuál es la raíz del problema? Sí, sabemos que la educación está difícil. Cerramos el tema. Déjame terminar con semiconductores porque se quedó la idea a la mitad. ¿Qué estamos haciendo en México? Estamos trayendo tecnología de Estados Unidos. Nada más hay 3 softwares a nivel mundial para diseño de semiconductores. A lo mejor habrá gente que me diga que estoy mal, puede ser, pero yo conozco 3. Y valen $5 millones en promedio, vale un software. Estamos intentando que alguna de estas empresas hagan un programa educativo donde nos permitan acceder a estos softwares, pues obviamente a precios más económicos. ¿Cómo vamos a diseñar un semiconductor si no tenemos el software? Pues no vamos a llegar a ningún lado. Hay parte técnica. Nosotros estamos trabajando en maestrías y doctorados con universidades privadas en algunos estados del país. Ya está la intención. Tenemos algo de contenido. Tenemos orden de gobierno. Ya están los planes y la misión con la red tecnológicos y con muchas otras. Está muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a enseñarle a un estudiante a hacer un semiconductor si en este país no tenemos ni la más remota idea? Dependemos de la tecnología de terceros. Pero al final, aunque consigamos seguramente hay formas de acelerar y meter estudiantes ahí a que aprendan al aire. Van a aprender lo que las empresas quieran que los estudiantes aprendan. Claro. Mira, hay un tema en los planes de estudio, la actualización que requieren los planes hoy universitarios, este esfuerzo de microcredencialización que está, ¿no?, como avanzando, no solamente en México, México está adoptando esa parte. En Europa es mucho más natural, es algo que surge y las universidades cambiaron hace algunos años a esos tipos de programas. Pero lo que requieren, Rafa, Jorge, los programas se requiere mucha actualización y esta parte sí es factible, pero necesita haber una convergencia. En un lado en la academia, pero en otro lado los apoyos. O sea, tú no tienes, lo hemos visto por muchos años, no hay mucho apoyo al emprendimiento, ¿no? Al tema de desarrollo y de investigación. No hay incentivos fiscales, no hay los fondos que había de emprendimiento, muchos desaparecieron. Algunos, claro, es natural porque la tasa de éxito es muy baja, es natural en el emprendimiento que eso exista, pero en países como Latinoamérica los fondeos son muy costosos y son, yo diría, como mucho más escasos. Si estamos hablando en la última década y comparamos hoy, a este fin de este año, tenemos muy pocos incentivos entre fiscales, financieros y poca aceleración, incluso a nivel gubernamental. Cuando sucede y hay convergencias como las que el señor es experto en semiconductores, en robótica, y donde hay grandes organizaciones, empresas que están, porque cuando hablas de mecatrónica no estás solamente en la automotriz, a veces estás en el área médica, de construcción, en todos lados tienes hoy estas capacidades. Pero el problema muchas veces es que no hay una vinculación, no hay un fondeo y muchas veces no hay un tema de empleabilidad donde la comunidad empresarial está jalando y dice, yo voy a tener la absorción garantizada. Que eso es lo que buscas, que alguien más tome esta base que va a salir preparada. Y entonces sí requieres una coordinación entre gobierno, requieres entre la academia y el mundo corporativo, pero también la comunidad de emprendimiento, que siempre es mucho más acelerada que los grandes ejes que están y las dinámicas que existen a nivel empresarial, ¿no? Pero por ejemplo, el sistema está roto. Pero no me suena a un problema simple de resolver, pues es un tema sistémico, pues, o sea, de gobierno, de instituciones que son dinosaurios difíciles de moverse, pues. O sea, el punto es
¿qué hacemos de este lado? Pues del lado del emprendedor, o sea, del estudiante. Mm. ¿Qué pueden hacer? Pues, porque sí, o sea, el gobierno pues, tendrá que en algún momento tomar decisiones, moverse. Pero, Pues, ¿qué estamos haciendo? ajá. Estamos aliándonos con la mayor parte que podemos de empresas transnacionales, que ellos Ujú. sí son dueños de la tecnología. Ujú. Hay una parte muy importante de empresas a nivel mundial que sí tienen vinculación con las universidades, que sí entienden la importancia de vincularse con ellas y que sí tienen programas educativos. Tenemos muchas alianzas con empresas de Japón, de Alemania, de Dinamarca, de Suecia, y lo que estamos haciendo a través de las asociaciones bases, a través de softwares, a Ujú. través de equipamiento y sobre todo de que las instituciones educativas que decidan comprar equipo, ese equipo venga de una empresa que al final de cuentas no nada más te venda el producto, sino que también te capacite y al final de cuentas certifique al estudiante en su plataforma. Ujú. Eso es muy valioso. Dices, oye, pues yo compré un software X, pues qué bien, pero estoy certificado por el software X. Bueno, pues ese es un valor agregado que estamos haciendo. ¿A dónde vamos? Precisamente a que los estudiantes de tecnología salgan con el reconocimiento de la mayor parte de las marcas, por lo menos en algún proceso, ¿no? Hay unos Ujú. monstruos de empresas que dicen, oye, pues yo no puedo certificar en todo, no, pero a lo mejor en automatización con tal empresa. Listo. Estos hacen robots, bueno, certifícate con ellos en programación de robótica, listo. Ahora van a hacer diseño electrónico, ahí hay otro software inglés, bueno, certifícate con eso. Estamos tratando de que todas estas tecnologías estén en México. Vamos a las universidades públicas y privadas, medias superiores, muchas, hacemos laboratorios externos hasta con kinder y traemos toda esta propuesta y esta oferta de valor para que aquel maestro o aquella director que no tiene mucha idea de qué hacer, pues es la parte social que hace la asociación. Ayudarte a tus planes de estudio, ayudarte a ver qué equipos compras, que tengas un laboratorio útil, con sentido y lo más importante, algo que yo veo que no entendemos. Hay universidades en Estados Unidos y en el mundo. Hace poco, aquí nuestro querido vecino de Estados Unidos, el presidente se enojó, ¿no? Entonces fue y le quitó los fondos a Harvard. Digo, pues como no me hacen caso, entonces los voy a dejar sin dinero. ¿Qué les dijo Harvard? Ni lo siquiera lo voltearon a ver. ¿Por qué? Porque la universidad también es un negocio, son rentables. Ujú. MIT. O sea, Sí. si la gente supiera el dinero que ingresa a través de los fondos de investigación que desarrollan las universidades, se sorprenderían de ver que las dádivas que les da el gobierno no las necesitan. Ujú. En México, la mayor parte, siendo por decir que todas las universidades públicas del país dependen del presupuesto del gobierno y no tienen Ujú. la capacidad o no han entendido que ellos también son una fuente de generación de ingresos a través de proyectos. Ujú. Lo que estamos haciendo ahora es un poquito concientizar a muchos de los maestros y de los directores que esa inversión que están haciendo ahorita en equipamiento, el día de mañana puede ser rentable, que los estudiantes en lugar de estar haciendo prácticas que vienen en el libro, mejor hagan una vinculación con una empresa. Te voy a poner un ejemplo. Hace 4 meses un amigo mío me dice, oye George, necesito que me produzcan 1,000,000 de remaches a la semana porque es una empresa que coloca puentes estructurados de metal. Hace rato pasamos por aquí, por Patria, y vimos uno. Yo no tengo tiempo de hacer remaches. Le dije, pero yo tengo muchas universidades que tienen las máquinas que puede hacer cada universidad por lo menos unos 10,000 remaches. Generar negocio. Hicimos otro proyecto con otra universidad que yo creo que es la más grande del país, privada. Oigan, las tesis se quedan tiradas, pues es un rollo hacerlas y te metes y no te gradúas y hay veces te cuestan un dineral y entonces pues vas al examen profesional, te aplaude tu abuelita, te festeja tu tía y acaban sepultadas en un librero y no sirven para nada. Ujú. Nosotros tenemos en la asociación un concurso anual que se llama Premio a la Mejor Tesis de Mecatrónica, doctor Emilio Vargas, que es quien hizo la carrera de mecatrónica en México, que colabora con él desde hace muchos años. Y lo que estamos haciendo ahora con varias universidades, oigan, vayan a una empresa,
vean qué necesidades tienen, llévense esa tarea, ese reto, esa necesidad al aula, hagan la tesis de eso, resuelvan un problema de la vida real, regresen el proyecto, Y háganlo cobren. útil, cóbraselo y en una de esas hasta te dicen vente, implementalo y trabájalo porque tú lo hiciste. No entendemos todavía que las tesis no son para hacer un examen profesional. No entendemos que los laboratorios no son para entretener gente y no entendemos que si las universidades ya no reciben los presupuestos de antes, tenemos que hacerlas rentables. Hay que hacer emprendedurismo hasta dentro de las universidades. También es una fuente de producción de dinero muy importante, pero los maestros entran en pánico y no saben qué hacer porque México no está acostumbrado a vivir de sus propios recursos, sino que siempre hemos estado acostumbrados a vivir del cheque que nos depositan cada mes. Pero al final, por ejemplo, en la perspectiva de un estudiante, pues, o sea, pues él, o sea, o ellos hoy en día no tienen esto, pues, no, o sea, la alternativa que tienen es ir a YouTube, ir al internet, pues, hasta siguiendo un influencer, ya empiezan a aprender, pues, y de repente, pues, muchos de los intereses de los estudiantes también están cargando me voy a hacer youtuber, me voy a hacer influencer, me voy a hacer creador de contenido, porque ahí es donde están pasando su tiempo, ¿no? Sí, Me voy a hacer gamer, ¿no? Ese es otro tema. Pero el tema es que yo creo que se está alejando el interés de voy a hacer un semiconductor, ¿no? ¿Cómo creamos ese interés, pues? O sea, y el otro punto es, ok, se resuelve el tema de cómo preparar a los que van a fabricar los semiconductores. Pero eso no cambia el tema de que somos fabricantes más que diseñadores de los semiconductores. O sea, ¿cómo vamos a hacer para que un estudiante salga y emprenda una empresa que innove, pues, y cambie e impacte? No, sí, ahí Rafa, la base, como yo la veo, es la formación, yo diría, como horizontal sobre los contenidos. O sea, no hay contenidos que hoy están de calidad actualizados, lo están haciendo los señores en la asociación, y donde sí se puede hacer, tanto en cualquiera de las líneas estratégicas, yo diría, de tecnología. Yo creo que la primera es mucha información y sobre todo los contenidos que hoy hay instituciones, tanto de gobierno como del mundo académico, y yo te diría que hay clústeres tecnológicos y en ciertas industrias que sí están interesados y donde converge una cosa que yo la vería como en este ecosistema, yo diría, productivo, donde está la necesidad, que sí hay un consumo donde está identificado exactamente cuál es el producto, donde sí hay una parte de diseño, pero también mayormente, aunque sea producción, sí puede haber un tema de la perspectiva o de la perspectiva, yo diría, de, en un lado, generar planes formativos desde las instituciones que adquieran lo que hoy las instituciones empresariales están consumiendo. Esa es la primera. La segunda tendría que ver con fondeo. Y entonces sí hay fondeos internacionales que van a estas cosas que en su momento eran bootcamps y todas estas cosas que estaban como de preparación a ver qué consumía. Hoy se hace desde la industria. Entonces la industria solicita esto y perfila. Hoy la gran ventaja es que las gestiones de talento usando la inteligencia artificial te multiperfilan. Entonces normalmente hacíamos los que son de mi generación hacia atrás, muchos hacíamos una cosa de por vida, pero entonces hoy tú puedes tener más de un perfil y hoy tú puedes estar puedes tener 4 o 5 perfiles y te puedes multidesarrollar en ese sentido. Entonces hoy la capacidad que tienes de hacer muchas cosas con una formación múltiple, y yo creo que en lo que tiene que ver con producto y emprendimiento, hoy los emprendedores tienen muchas capacidades, sobre todo que aquí hablan mucho de tecnología, de desarrollo de base tecnológica. Entonces hoy las capacidades que te permiten la programación, la inteligencia artificial, los sistemas ya integrados y la automatización en general, te permite hoy hacer multiperfiles, que eso no lo teníamos antes, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, veo, volviendo a Silicon Valley, yo creo que uno de los círculos virtuosos que existen en Silicon Valley es
ya existe un sistema funcionando, pues, ¿no? Pero ese sistema vas a una escuela, Stanford, y por el hecho de estar en Stanford ya te haces atractivo para las empresas valiosas, tecnología más grandes del mundo, ¿no? Los FANG, ¿no? Facebook, Amazon, Alphabet, Facebook. Y sales de estas FANG y tienes ya un know-how aplicado en una de las mejores empresas del mundo, donde te da la seguridad, te da inclusive el bootstrapping, la lana, para poder ir y emprender algo tuyo, pues. Entonces, como founder que estuviste en Alphabet o estuviste en Facebook y estuviste en Stanford, es muy fácil bajar lana. Entonces ya, ahora te fondearon los YCs y los Andreessen Horowitz, y entonces vas y la rompes, pues, o sea, tienes las habilidades, el networking, contratas más estudiantes y se vuelve un ciclo, pues, y después la vendes, y con esa lana fondeas otras. Total. Eso no sucede aquí y no veo cómo hacer que suceda aquí. ¿Qué hacemos para que suceda aquí? Pues? O sea, o sea, no tenemos ya estas universidades, no tenemos el nivel de inversión que hay allá, no tenemos las FANG aquí, pero a mí el tema de resolver la educación para que entren güeyes a fabricar semiconductores no se me hace nada interesante, pues, porque creo que no resuelve nada de cómo romper este círculo. No, mira, la empresa de los semiconductores, pues es de las más grandes del mundo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, cuando papá era el presidente de la Canietti, la sección de componentes electrónicos aquí en todo el país, pues le tocó ver la partida de, ay Dios, pues sí, perdón, dos marcas, Intel y HP. Intel se fue a Costa Rica y HP se fue a Brasil. Y bueno, llevo muy buena relación con el director de Intel. Y me decía, pues nos fuimos a Costa Rica y la empresa de Intel le aporta un punto porcentual al Producto Interno Bruto del país. Pues imagínate, si tienes 5 Inteles en Costa Rica y te apuntan un punto porcentual, tienes un crecimiento sostenido sin hacer nada del 5% anual. Es un crecimiento impresionante. Es una fábrica de verdad de mucho dinero. Yo creo, a lo mejor me equivoco, que estas plataformas, si las logramos consolidar en México, las de semiconductores, pueden llegar a ser igual o más importante que la maquiladora de la industria automotriz. Son unas minas de oro, tenemos que entenderle. Y yo que veo que está pasando, pues también están pasando cosas muy buenas. O sea, es que, como dices, pues aquí ¿qué está pasando? Pues aquí a lo mejor no pasa mucho, pero pues nos están ayudando muchos países. Yo no sé si se ayuda o no se ayuda, sean intereses, pero pues la facilidad, nosotros tenemos una vinculación con el gobierno australiano para que los estudiantes se vayan a hacer prácticas profesionales, emprendedurismo y se vayan a trabajar de forma legal. Hombre, pues en mis épocas yo con trabajo sabía dónde estaba Australia. Lo mismo estamos haciendo con Canadá. Tenemos un proyecto, Benjamín y yo, con otro buen amigo, donde se están mandando con visas ya de trabajo a Estados Unidos enfermeras. Yo tengo amigos que están trabajando para la Agencia Espacial Japonesa en Kioto y en Osaka. Tengo amigos que están trabajando. Hace un mes que tuvimos el Congreso, se orbitó un satélite espacial por la Agencia Espacial Japonesa diseñada aquí en México, en una universidad privada. Y también pasan cosas buenas. Yo veo que muchos de los esfuerzos que muchas universidades hacen, porque hay unas universidades que tienen unas vinculaciones increíbles, es que los estudiantes no se enteran de nada. Nomás no hay forma de que lean. La semana pasada di una conferencia en Querétaro y les hice 10 preguntas de cosas que pasan en Querétaro a los estudiantes y ninguno me pudo contestar, ni siquiera una. Y estamos hablando que muchas de esto que está pasando está a 10 cuadras de su casa. Aquí en México, por lo menos, yo veo, pues, ¿qué te diré? Tuvimos una experiencia, digo, tenemos muchas, pero esta fue hace 3 meses. Fuimos a una fundación de monjas. Nosotros tenemos una fundación aquí en la ciudad, en Chalco, uno de los municipios más pobres del país,
comunidades indígenas de una situación vulnerable. Hicimos unos laboratorios de electricidad, electrónica y de programación para niñas de nivel secundaria, con la idea de que puedan conseguir los recursos para hacer una preparatoria técnica y que todas estas jovencitas que en algún momento pues viven unas situaciones complicadas, pues terminen trabajando en alguna maquiladora como una mano de obra calificada en algunos procesos. Eh, pues todas estas fundaciones son fondos de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Es tristísimo, creo que el 2% del recurso que llega a estas instituciones es México. Vivimos a veces de verdad de la ayuda internacional. Los fondos que traemos con este amigo, pues son fondos europeos, son fondos de Estados Unidos. Finalmente, de donde sean, ahí están. Pero nadie se entera. Y oye, ¿sabes que te puedes ir a hacer una maestría gratis a Alemania? No. ¿Sabes que te puedes ir a hacer un doctorado a Japón gratis? No. Yo creo que también de las cosas buenas es que hay muchas oportunidades. ¿Y dónde recomiendan? Pues los consulados tienen los estudiantes facultades que busquen. Antes, en nuestras épocas mozas, todo te lo solucionaba CONACYT. Normalmente de los últimos años para acá, pues te dicen que en CONACYT pues no hay presupuesto. Pero muchos compañeros que tengo, muchos amigos que hicieron maestrías, doctorados y postdoctorados, los han hecho con fondos de los gobiernos. Si tú eres mexicano y quieres estudiar, vete al consulado de Alemania en la Ciudad de México, vete al consulado de Japón, vete al consulado de España, y ahí tienen unos programas de becas para que sigas estudiando en el extranjero hermosos, porque son gratis, te llevan de la mano, es más, te agradecen, se ponen de buen humor si les llenas el formato y te vas para allá. Porque está el otro fondo del que no, a veces es arma de dos filos. Las necesidades de la mano de obra en cuestiones tecnológicas, la crisis es mundial. México tiene población suficiente como para hacer frente a estos proyectos, pero hay países de Europa que se están quedando sin gente y países en Australia que no pueden crecer porque no hay gente. ¿Qué están haciendo? Están importando latinos, jóvenes, con familias. ¿Cuál es la zanahoria? Vente a estudiar. Aquí te acabo de formar, pero quédate. Sí. Claro. Fíjate que de lo que están diciendo, yo creo que una de las grandes cosas que se requiere es salir. Yo creo que hay que exponerse. O sea, quedarse en el lugar de donde te habías, lo decía hace un momento, donde has venido haciendo tu carrera. Hay que salir del país. Tienes que irte a las comunidades de alta competitividad, donde hay multicultural, es multicultural, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es el que va y pone su producto y pone su diseño en un consumo de multimercado, multiidioma, yo diría una exposición al riesgo mayúscula. Entonces, lo primero es que, y lo que te enseñan nosotros que tuvimos la oportunidad de incubar, preacelerar y luego llevar a las grandes incubadoras en Silicon Valley, una de las grandes cosas que nosotros veíamos es que en esa exposición era internacional totalmente. Entonces, esa comunidad que es benéfica, que te arropa, pero también te puede dar o te puede generar que pivotees varias veces, ¿no? Tu idea, o que simplemente des cuenta que lo importante no era a veces la idea, sino el emprendedor. Entonces, ya habrá otros temas donde se pueda ver las capacidades y la personalidad del emprendedor, pero yo te diría que hay mucho del individuo que tiene que ver con el emprendimiento, pero sobre todo la visión no solo de futuro, no la visión tecnológica, sino la visión y la amplitud, yo te diría, en esa capacidad, pero requiere otras competencias que se pueden mirar en otro espacio, ¿no? Pero creo que fundamentalmente esa exposición, es buscarlo. Hoy hay alta disponibilidad de todo eso. El tema es cómo, o sea, hablando de emprendimiento, o sea, hablamos de los brazos robóticos, pues. Comentabas que pues hay miles, ¿no? Miles de diseños. Diseños y que a lo mejor son diseños mexicanos, de cuates que son muy, muy truchas y apasionados del tema, ¿no? Pero que están haciendo lo mismo que todos los demás, pues. O sea, ¿cómo cambia? Me hace sentido que requieren salir, pero ¿qué pasa si no tienen la oportunidad de salir? Porque no tienen
Hoy las lana o no instituciones, encontraron pero las grandes clústeres hoy tecnológicos Ujú. y de las comunidades empresariales siempre tienen proyectos, o sea, las organizaciones no les alcanza para hacer el emprendimiento propio, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces pueden contratar programas y muchas sí contratan programas de emprendimiento que les suman en esos programas de aceleración. Sí hay Ujú. compañías en México, nacionales e internacionales, que están buscando innovación y ahí hay una vinculación interesante Ujú, ujú. de un ecosistema que sí está surgiendo. Yo celebro que haya una Ujú. intencionalidad del gobierno federal de microcredencializar, de poder Ujú. transformar, de que haya una inversión que hoy, esta cosa que es mucho más global, está impulsando que haya semiconductores y todo eso. No sé hasta dónde vamos a llegar, pero yo lo que te diría es que tanto federal como a nivel estatal, como a nivel institucional, corporativo y académico, hoy sí hay, independientemente de si los recursos llegan o no, hay mandatos. Y eso sí, nosotros sí lo hemos visto que está sucediendo. Sucede en ciberseguridad, sucede en cómputo cuántico, sucede en la Ujú. transformación de las redes, sucede en múltiples aristas, yo te diría, del mundo tecnológico. Y no olvidemos que uno de los grandes mercados es la educación terciaria, que es la educación especializada, ¿no? Entonces, a veces hablamos de las universidades y de los ingenieros y demás. Este tema en el caso de mecatrónica, estos roboteros llamados así, que son técnicos altamente especializados. Lo mismo habrá en semiconductores. Ujú. Y este consumo que no es solamente de maquila, sino aprender a diseñar, siempre te va a abrir la posibilidad de hacer ciertas cosas de emprendimiento para resolver elementos puntuales, sobre todo lo que más se requiere es velocidad, y yo te diría en el diseño de producto. Y a veces no tienes que construir el producto de la A a la Z porque no tienes todas las capacidades ni financieras, ni tienes todo el espectro, ni toda la maquinaria, equipo y fondos, ¿no? Pero yo creo que hay una gran oportunidad, pero eso tiene que ver con una Ujú. intencionalidad del emprendedor. Yo creo que es mucha actitud, Rafa. Eh, yo he tenido la oportunidad de llevar a muchísimas delegaciones de robótica de competencias mexicanas al extranjero y te puedo decir que el 95% de los estudiantes que nos llevamos, yo creo que no tienen ni siquiera la renta ahorrada para el mes corriente. Han hecho colectas, bazares, donaciones. Eh, hay un evento en Japón que se hace cada año que se llama el World Sumo Tournament. La última vez que fui con la delegación fuimos 56 países. Y fue histórico porque en aquella época, en aquel evento, nada más se daban 6 medallas y en México se llevó 3. Otra se la llevó Rumania y otra se la llevó Polonia y creo que la otra se la llevó Turquía, si no se me Mm. olvida. Todos somos amigos. Eh, fue un festejo de 3 días, Rafa. Me decían, y para que sepan, los que organizaban ese evento, a pesar de que es una empresa transnacional de software muy fuerte, los organizadores de todo el congreso siempre han sido mexicanos. Para aquellos que digan que puede ser un mexicano en Japón, más de lo que se imaginan. Y llegamos, y era gente de pura universidad pública y de lugares, de ciudades muy complicadas. Mm. Y pues la primera pregunta es, ¿y cómo lo hicieron? Con actitud y con ganas. Mm. Llegamos a las competencias, nos llevamos de las 3 medallas, 2 de oro, y me decían mis amigos allá en Japón, si nos vamos a ir a hacer un festejo a la mexicana en un bar japonés, nos van a correr a todos. Entonces agarramos el tren y nos fuimos a Yokohama, que está como a 2 horas de Tokio, y llegamos a un bar de un mexicano. Órale. Entonces nos recibió un sombrero, una guitarra y una imagen de la Virgen de Guadalupe. 5 horas después ese bar era un carnaval. Japoneses con los sombreros puestos, gente bailando, nos tomamos toda la cerveza y todo el tequila en tiempo histórico. Y son cosas que te cambian la vida, son Sí. experiencias de vida. Fue tal el entusiasmo del comité organizador japonés. A mí me invitan y a mí me pagan los hoteles y a los estudiantes que van también le invierten dinero. Fue tal la emoción y tal el ambiente, porque estaba el director general del evento conmigo, que cuando llegué a ver cuánto iba de cuenta, porque pues yo ya estaba aterrorizado, digo, no le iba a pagar yo de mi bolsa, pero pues ya se veían daños significativos en la barra, la mitad de la cuenta ya estaba pagada. Mm. Y se acerca el japonés y dice, no cabe duda que el convivir con mexicanos es algo
que los japoneses debemos de seguir experimentando. Su alegría, su calidez, su trabajo en equipo, la forma de ver la vida, las formas de festejar, son algo que a lo mejor los japoneses podríamos nosotros adoptar y aprender de ustedes. Nosotros vivimos en una cultura de trabajo, de respeto, donde no nos podemos permitir espacios para esto. Porque el día que nos los permitimos nos sentimos hasta culpables. Y esa es la magia de los latinos. Algo, pues, te entusiasma, es que hay latinos en todo el mundo. Nosotros llegamos, en la empresa, una de las que tengo, tenía unos socios muy tercos, se fueron en pleno COVID a Estados Unidos a trabajar a una de las plantas más grandes de Estados Unidos, ahí en Detroit. Nosotros éramos los que hacíamos la programación de los robots para hacer los ensambles y las soldaduras de los carros híbridos. Y trabajamos en Turín, en Fiat, y trabajamos en muchas otras empresas, en General Motors. Conozco muy bien los corporativos en México, gente increíble. México aporta mucho valor a la tecnología a nivel mundial. Somos muy cotizados, nos quieren, nos admiran, nos respetan, nos contratan, pero a veces el mexicano ni se entera, ni lo entiende, ni lo cree. Y eso es lo primero que tenemos que cambiar. Cuando un mexicano entienda el valor que tenemos como raza, como cultura, como idiosincrasia, a veces me dicen los estudiantes, oiga, pues es que yo estoy aquí en esta universidad pública y pues ¿cómo ve? Le digo, es que las universidades no hacen, el hábito no hace al monje, decimos. ¿Qué hambre traes? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? La universidad, al final de cuentas, en tu carrera profesional te vas a dar cuenta que te va a aportar a veces tan poco de lo que tú te imaginas, porque el resto lo trae uno. Y yo lo que veo es los papás no estamos entendiendo y no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Los estamos permitiendo con muchos tabús impuestos de últimas fechas que no les puedes dar, decíamos Benjamín y yo hace rato, y la chancla, para los que no entienden, el zapato, ¿no? O sea, cuando te portabas mal, salía la mamá, se quitaba el zapato y te lo tiraba a la cabeza, y fin del tema. ¿Cuál psicólogo, cuál terapia, cuál nada? Pues era la ley de la chancla y se acabó, te cuadrabas, y con una mirada matona de tu papá sabías perfectamente bien que te tenías que callar. Todo está satanizado. Y entonces vemos en las universidades que ahora es muy normal, se te quedan dormidos en la primera plana y nadie les puede decir nada. Se salen a media conferencia y nadie les puede decir nada. Maestros que te acercas a ellos para invitarlos a que se metan a un programa de certificación y te dicen que no les interesa, que ellos ya se van a su casa porque pues están protegidos por los sindicatos. Es una cadena. Yo creo que todos tenemos culpa, pero a mí no me gusta hablar de las culpas, sino de las soluciones, como tú bien decías hace rato. ¿Qué hacemos? Los padres de familia tenemos que entender que los valores es un tema que nos corresponde a nosotros como padres. En las escuelas se enseñan matemáticas, los valores se los enseñan sus padres. Y muchas veces es unas cosas increíbles, ¿no? Ves a un señor con un cigarro en la mano y le dice al hijo que no fume, híjole, pues es que el hijo aprende a través de lo que ve, no de lo que escucha. Mientras no seamos congruentes con nuestras formas de ser y no seamos ejemplo y no nos perdamos el miedo de la chancla vengadora y de entender que a un ser humano se le tienen que poner límites desde edades tempranas. Disciplina. Hay un libro hermoso que se llama, que escribió un militar en Estados Unidos, que se llama Tiende tu cama, ¿no? Qué estupidez de título del libro, ¿no? El día empieza con la disciplina, tiende tu cama. Ya estamos empezando bien el día. Pues no vamos a llegar a tener profesionistas de ninguna índole en una forma integral. Los valores vienen de tu casa, la formación académica viene de la escuela. Decía alguna vez una persona que admiro, Elías Ayud, y decía, no se te olvide tomar en cuenta con quién te juntas. Tus amigos van a formar una parte muy importante de tu vida. Si te juntas con borrachos, serás un borracho más. Si te juntas con deportistas, seguramente deportista serás. Sí. Y a veces nuestros amigos y nuestra educación terciaria la recibimos de la calle. Y muchas veces nos llegan las peores influencias y los más vagos, que son los más extrovertidos, y caemos muy rápido en las tentaciones.
Y coincido con lo que decía hace rato Benjamín. Yo tampoco pensé que a estas edades de mi vida tuviera que estudiar tanto. Mm. Y no lo veo a término de queja, porque yo veo en los estudiantes que se mueren de la ilusión de saber que en 6 meses no van a volver a abrir un libro. Sí. Les digo, en ingenierías, en tecnología, ¿tú realmente piensas que cuando te gradúes será la última vez que abras un libro? ¿Te sientes bien? Digo, por ejemplo, en mi experiencia, yo no abro libros, los escucho. Hombre, finalmente no es importa. conocimiento, ¿no? O sea, escritos, hablados, tomados. Sí. Hay una cosita que yo agregaría ahí, que es la diferencia que ustedes tienen como comunidad. Yo lo vi desde afuera, viendo un mundo corporativo y de un fondo de inversión y estas cosas que hacíamos, ¿no? Cuando me tocó emprender, me cambió la vida. Okay. Entonces desarrollé unas competencias que no tenía como empleado. ¿Cuáles? Bueno, la primera es resistencia, ¿no? O sea, esta parte de resiliencia, de tener una visión donde puede haber algo que se te acaba y que en las organizaciones no lo experimentas, ¿no? Entonces se te acaba el fondeo, se te acaba la idea, tienes que cambiar, no funcionó, se te fue el tiempo. En el emprendimiento es duro en esa parte, pero hay una visión de futuro que sí te cambia, ¿no? Yo te diría que experimentar el mundo corporativo, las organizaciones, la academia en otro lado, y si logras hacer emprendimiento, yo creo que si cruzas de alguna manera las perspectivas o de alguna manera, o yo te diría, o las integras, yo creo que eso es enriquecedor. Acceder a las comunidades como ustedes, yo algo que celebro es lo que veo cada vez que tengo la fortuna de reunirme y tener esta parte que luego convivimos. A mí me parece fantástico porque no son los mismos chavos que yo conocí de entrada, ¿no? Las experiencias, la exposición, yo diría que han tenido ustedes y que me tocó a mí hacerlo, ese mundo complementario, yo te diría, o ampliado, yo creo que eso es una de las cosas que uno busca y eso nace. Que hay un ímpetu, pero lo que está después y que lo sostiene es una disciplina, es una constancia, es esta parte que decía Jorge de actitud, ¿no? Yo diría el ejercicio de la voluntad. Y ahí es súper poderoso. Entonces, ¿qué cambia? Yo te diría que varias cosas. La primera, cambia la visión del mundo en ese sentido. Dos, te encuentras en cosas desconocidas totalmente. Nuevas emociones, nuevas sensaciones, cosas que probablemente están resueltas por alguien más en una organización. En el otro adquieres velocidad, adquieres coraje, empuje, muchas cosas de colaboración, entras en un mundo mucho más íntimo, mucho más, yo diría, conectado a nivel del individuo y a nivel de los equipos. Hay una cohesión poderosísima. Cuando lo llevas de regreso a la organización tienes otra dinámica. Entonces yo te diría que ese vaivén es súper poderoso. O sea, ves valioso como tener ambas experiencias. Yo lo celebro. O sea, en mi caso, que he tenido la fortuna de ver otros compañeros haciendo y otras personas que han emprendido, señores como el que es empresario, que es líder, tiene capacidades de emprendimiento, tiene capacidades de gestión, tiene capacidades de liderazgo, tiene capacidades de producto. O sea, estas cosas que vas, yo diría, moldeando, ajustando, yo celebro cuando hay esta convergencia, ¿no? Oye, Benja, ¿y cuál es el valor que ves en la parte corporativa? Yo te diría que la parte corporativa lo que te da son muchos recursos, capacidades y te da una capacidad de exposición donde tú tienes diversidad en los talentos y en los perfiles que puedes ir construyendo. Yo diría a través de si tomas esta energía del emprendimiento y la llevas en una organización, eres mucho más rápido. Sabes que hay un tiempo, sabes que hay algo que tienes que cumplir en un plazo, con una calidad, con un coste. O sea, estas cosas de la dinámica, cuando la llevas a la corporación, es fascinante porque haces que la organización se pueda acelerar en el micromundo en que te toca incidir, ¿no? Ok. Oye, tengo la curiosidad de escuchar lo que platicamos porque hemos hablado hasta ahorita del ecosistema, de la parte educativa, pero no hemos hablado mucho de la parte de producto, pues, o sea, de cómo construir y recomendaciones alrededor del producto que vas a emprender, ¿no? Y yo sé que ambos tienen experiencia, pues me gustaría escuchar como esa experiencia llevada
estábamos hablando del ejemplo del micrófono, pues, ¿cuál sería como, me gustaría escuchar un poquito de ambos, de cuál sería como el paso a paso que ustedes, así muy breve, pues, Ok. recomiendan a un emprendedor que quiera hacer un micrófono, ¿no? O sea, por decir un ejemplo burdo, el micrófono, pero cuál sería como ese paso a paso y cuáles son las recomendaciones, pues. Y también porque en el podcast hemos estado hablando mucho de la parte de producto desde el punto de vista de software, desde el punto de vista de una aplicación, Claro. pero casi no hemos tocado el tema de un producto físico, hardware, Pues, electrónica, ¿no? pues no he hablado mucho del tema. Y yo tengo una empresa desde hace 52 años. Ujú, Y yo les diría, comiencen en un garage. ujú, Cuando nosotros comenzamos, el local todavía existe en la Ciudad de México. Y imagínense el tamaño del local, que adentro solamente hay un cajero automático. ujú. No se endeuden. Comenzar un emprendedurismo no es una cuestión de dinero, es una cuestión del producto. Y si están tan preocupados de quebrar, mejor dedíquense a cocina, a corte y confección, a poner gelish, otro tipo de temas. En 52 años, Simuri Kids, que es la empresa que yo tengo, ha quebrado 4 veces. Ok. Y la hemos vuelto a levantar. Y nos hemos diversificado. Y hemos innovado. Y nos hemos reinventado. Un emprendedor tiene que ser prudente, pero no puede darse el lujo de tener pánico escénico. Tiene que ser aventado, tiene que ser sagaz, sin llegar a ser estúpido. Y un emprendedurismo es tan divertido como tan complicado como lo quieras ver. Es, creo yo, el único oficio en este planeta donde todavía no hay una escuela que nos forme como tal. Sí, de acuerdo. Te pueden dar bases de un Canvas, te pueden dar un principio básico de cómo abrir una empresa fiscalmente hablando, pero es el oficio más satisfactorio y más duro, es muy ingrato. Y a los que se dedican al emprendedurismo yo les diría, primer acto, ¿con quién se van a aliar? Su primer aliado siempre va a ser el de la renta. Si tú te vas a meter a un local y ya tienes un compromiso con X cantidad de dinero mensual que está poniendo en riesgo la operación o el inicio de tu empresa, ya empezamos mal. El de la renta no es tu socio, no es tu amigo y no escucha. A él le tienes que depositar cada mes, te vaya como te vaya. Ellos no escuchan razones. Entonces, muchas veces veo que se quieren meter a un centro comercial, ¿no? Y agarras unas rentas ahí absurdas con mantenimientos y luego meter 10 empleados. Y, ¿qué hacemos para hacer un micrófono? Primero tenemos que detectar la necesidad en el mercado, si realmente el mercado está necesitando micrófonos. Que yo creo que ahorita sí, por el tema de los podcasts y la Claro. creación de contenido, ¿eh? Y después, ¿de qué tipo? Tecnológicamente hablando, hay micrófonos duros y micrófonos abiertos, ¿no? Unos captan el medio ambiente y los duros solamente están sincronizados y vinculados a nuestra voz y están hechos especialmente para que no absorban vicios que están contaminando, bueno, aquí en el podcast no, porque estamos en un estudio profesional, pero bueno, eso era lo de antes, ¿no? Había micrófonos de alta impedancia y de baja impedancia en mis épocas donde se les adaptaban para amplificadores, para cuestiones de audio. Eso ya pasó. Si quieres hacer un micrófono, número uno es, ¿cuál va a ser el valor agregado? ¿Por qué mi micrófono y no el de enfrente? ¿Qué tiene el mío que no tiene el suyo? Si vas a hacer uno más, te van a hacer pedazos los chinos. Ujú. Luego, Ok. los costos. Es, ok, pues se llaman corridas financieras, ¿no? Vamos a hacer un costo de producto. Vamos a diseñarlo, a desarrollarlo. Muchas veces uno de los errores de los emprendedores es que quieren hacer todo. Ah, es que yo voy a hacer un micrófono, entonces yo voy a fabricar el cable y la pastilla y el soporte y el arnés y el... Espérame, no es necesario que hagas todo. ¿Qué te parece si una parte que ya está hecha y que está en un precio competitivo, mejor lo compras y te dedicas a hacer la carnita y tu diferencial del resto de los demás? Exacto. Es necesidad del mercado, te tienes que comparar con la competencia y cuál es tu diferencial y al final de cuentas, cuál va a ser tu precio de mercado
para que sepas si estás en una etapa competitiva. ¿Cómo defines el precio? ¿Cómo defines el precio? Te puedes ir a un mercado elite, Ujú. fashion, de marca, que muchas veces esas grandes marcas, cuando ves tecnológicamente lo que te ofertan, no trae nada. Te voy a poner como un escenario. O sea, imagínate que es un emprendedor mexicano ¿Mm? que a lo mejor estudió en una escuela medianita, no tiene muchos recursos, pues, pero quiere lanzar un micrófono y diferenciarse, pues. Hoy en día, con todo el tema del AI o lo que sea, ¿qué recomendarías, pues? Yo lo que te diría primero es lo que muchas veces pasa a nivel de producto, donde más se tiene que dedicar es al diseño. O sea, es la etapa más importante, ¿no? Yo creo que una buena investigación de lo que hay y qué es lo que no existe o qué es lo que requiere una mejoría es donde tiene que estar el producto. Cuando dices tú construir el producto, yo te diría cuál es el componente que yo le voy a agregar y con qué más voy a hacerlo sea un componente, sea un servicio, sea una capacidad que alguien más haga. Pero qué parte es la que yo le voy a agregar que no existe o no está en la velocidad, en el tiempo de respuesta o que no está o que es dentro, cuando uno observa toda una cadena de valor, hay alguna cosa donde yo puedo incidir y en esta, ¿con quién más y de qué manera voy a integrar mi producto? En el diseño tiene que ver la necesidad del mercado que habla Jorge, tiene que ver con el valor que yo le voy a dar. Y eso lo aprendes en Scrum, ¿no? O sea, cuando tú estás definiendo producto, que son como las reglas, por ejemplo, en el desarrollo, eso te lo da. Ahí claramente es cuál es el valor que yo voy a aportar y las iteraciones que voy a tener. Esa es la primera, que tiene que ver con diseño. La segunda es la velocidad. Y si yo no voy a salir a tiempo a mercado, si tengo que pivotear mi producto, si voy a tener que transformarlo, probablemente si no salgo en el tiempo, en el coste o en la funcionalidad adecuada, probablemente voy a sacar un producto por necedad. Entonces ahí hay que hay que tener la capacidad de poder o revertir lo que estoy haciendo o acelerar o transformar mi producto. Y muy probablemente a alguien ya se le ocurrió y hay 20 haciendo lo mismo que tú. Entonces, yo creo que la definición, cuando tú decías en el global y en el local, ¿a qué producto, a qué mercado y a qué necesidad voy a servir? Yo creo que esa propuesta de valor tiene que ser muy clara. Y una última, si voy a ser financieramente rentable, si va a ser adquirido en el coste adecuado, coste-precio, y si eso me va a dar, yo diría como que en mi plan de negocios tiene que estar claro si yo voy a ser rentable en la producción. Yo creo que esos son los elementos que yo pondría. Y uno muy importante a nivel de producto, ¿quién lo está haciendo? O sea, yo creo que el equipo cuenta mucho. O sea, ¿quién va a hacer qué? Y esa parte con la gente que en verdad me va a dar valor. Y el conjunto, lo último, Rafa, es el conjunto de todos los que me van a favorecer, porque el producto está rodeado, ¿no? De con quién más, quiénes van a ser mis verificadores y mi foco o mi focus group que me va de alguna manera a retroalimentar, ¿no? Perdón, me gustaría agregar algo que pasa muy seguido en el ambiente de ingenieros en el que yo me muevo. Muchas veces salen 4 o 5 ingenieros de mecatrónica, abren una empresa y todos quieren hacer lo mismo. Y entonces resulta con que nadie está en ventas, nadie está en costos, nadie está en mercadotecnia y todos quieren programar, ¿no? Claro. Por ponerte un ejemplo. Entonces, si tú quieres abrir una empresa, para los jóvenes es muy fácil, ¿no? Porque se rodean de todos sus amigos, entonces al rato quieren abrir una empresa y son 15 socios, ¿no? Y cuando no hay dinero, pues no pasa nada. Pero cuando llega el primer peso y lo tienes que repartir entre 15, te empiezas a dar cuenta que no es buena idea. Yo creo, en la formación que yo he tenido, es que si realmente vas a tener un socio es porque te va a aportar lo que tú no tienes. ¿Tú qué tienes? Yo tengo capacidad de venta, yo tengo capacidad de relaciones públicas, yo tengo una cartera muy grande de universidades que confían en nosotros y que nos abren las puertas. ¿Qué tiene Benjamín? Él tiene un producto, tiene un software, tiene una plataforma de microcredencialización. A él le conviene tener más clientes y yo es un producto que no tengo. Entonces complementas las sociedades y se hacen unos equipos de trabajo muy interesantes cuando cada quien tiene algo que aportar. Y el error de los emprendedores novatos es que todos quieren hacer lo mismo, porque como todos son ingenieros, o todos son abogados, o todos son administradores, pues todos quieren hacer lo que están acostumbrados a hacer porque no saben hacer el resto de la empresa. Y por eso una empresa tiene muchas áreas,
mercadotecnia, producción, finanzas, recursos humanos, y se complementan. Entonces no hay una empresa del mundo donde sean puros ingenieros. Bueno, sí hay, pero no es lo normal. Y ahí es donde te das cuenta que los abogados y que los administradores y que los contadores, que también existen y que también se desarrollaron académicamente, y empiezas a entender el valor de lo que en tu mundo no entendías, que decías, pues ellos quién sabe qué harán, pues también forman parte de las empresas. Y yo creo que también el éxito es con quién empiezas, no empezarte a rodear de socios que no te van a aportar nada y que al final de cuentas te van a costar. Y yo sé que es fácil en el micrófono, pero tienes que saber elegir tus batallas, a tus socios, a tus aliados, y saber que no todos tienen que ser tus socios. Muchos pueden ser tus proveedores, muchos pueden ser tus consejeros, muchos pueden ser tus consultores, pero en esta ideología mexicana de emprendedurismo de jóvenes, quieren hacer socio hasta su abuelita, o sea, y no hay una empresa que arranque que soporte tanto socio, porque no los necesitas. Y supongamos que tenemos ya identificado una propuesta de valor, ¿no? Yo le voy a poner una batería, no sé, lo que sea, que sea inalámbrico, Sí, ¿no? una batería que Lo dure que sea. 10 años y que no tengas que conectarlo a la luz. Y ya, y eso voy a vender. Ese va a ser mi micrófono, para podcast que haces al aire libre, cabrón. No sé. El tema es, ok, ¿cómo? Y es un prototipo, pues. Después, eso cómo lo llevo a un Liverpool, ¿no? ¿Qué sigue? Tienes que meter esto a una hoja de Excel. Y tienes que entender que este tipo de empresas tienen una estructura complicada. Muchas veces me ha tocado ver una persona que dice, bueno, esto vale 10 pesos, lo voy a vender en 14 y me gano el 40%. ¿A cómo lo vas a vender? Pues si vale 10 y quiero ganarme el 40%, pues en 14. Y viene una pregunta donde los atrapas. Pero ahora 14 resta el 40%. Exacto. Y no te va a dar el entero. Entonces, si no sabes hacer de entrada números, cada que tú estás haciendo descuentos estás perdiendo dinero. Es una regla facilísima para encontrarte a cualquier persona que te demuestra que no tiene idea de cómo hacer matemáticas. Las matemáticas financieras son una ciencia. Los porcentajes hacia arriba y hacia abajo se calculan de forma diferente. Cuando tú entras bueno, ya dijiste ahí, a la tienda que forma parte de tu vida, para que te cobren a ti el comercial y no a mí, entras a un Excel, donde tienes que calcular tu utilidad, la utilidad de la empresa. Tienes que contemplar que hay baratas. Y tienes que tener un margen, porque son descuentos agresivos. Luego tienes que calcular lo que se comen, lo que se roban o lo que se pierde, merma. Luego tienes que calcular los gastos de publicidad en las páginas web o si estás metido también en los comercios digitales. Y después tienes que calcular el CEDIS, que es un porcentaje del valor factura, que es lo que te cobran las empresas para que tú entregues en un solo lugar y después tu producto vaya a acabar en 80 tiendas diferentes o 100. Si tú sumas, te vas a dar cuenta que algo que tú en un principio pensabas que ibas a vender en 14 pesos, ya vas como en 40. Y luego por ahí entiendes por qué muchas de estas tiendas venden tan caro. Es que los costos de operación de estas empresas, por el tamaño que tienen, no les permite vender más barato. Y entonces dirías, ¿y quién hace los descuentos? Hay empresas que se permiten que sean compartidos mitad y mitad. Hay empresas que el 100% del descuento te lo llevas tú solito. A mí me pasa muy seguido. Oiga, pues vamos a sacar un 40% de descuento. Pues 40 sobre tu costo, yo no voy a poner nada. Yo voy a seguir ganando mi 35, pase lo que pase. Si tú quieres entrar a las grandes ligas, tienes que saber hacer muy bien tus costos de venta. Y tienes que tomar en cuenta todos los gastos y todas las letras chiquitas y todos los descuentos que te van a hacer. Porque estas historias de que tú surtes 100 pesos y a los 3 meses vas por tu cheque y te regresaron 60 son muy comunes. Y ahí ya quebraste. Me ha tocado, hace tiempo me tocó una experiencia muy simpática con una juguetera muy grande. Y le entrego mi lista de precios y me dice... no, me la regresa. No, ¿qué? Perdón. Es que está muy barato.
Digo, pues gracias, pues somos importadores directos de las fábricas chinas, pues no hay más intermediarios, soy el representante. Mm. Sí, pero haga bien sus costos y regrese. Es que ya los hicimos bien. No los ha hecho bien. Sí entiende cómo funcionamos, sí ya me dio un manual. Ya contempló todos los costos y todos los descuentos y todo lo que le vamos a tumbar a su cheque, sí. No, vaya, revíselo y nos vemos la próxima semana. No lo entendía, pero muchas veces cuando haces emprendedurismo, lo peor que te puede pasar es que te toque el primer cliente y te compre lo que tú pensaste que ibas a vender en un año, en un día. Porque como te haces rico, como hay quiebras, ahí termina tu emprendedurismo. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Hace algunos años nos buscaba un mercadólogo exitosísimo, que fue el que hizo los anuncios de estos pastelitos del Recuérdame, y lo de que hacía el de Si tiene cacahuates, de esta agencia de carros japonesa. Un mercadólogo de otro nivel, ¿no? Lo fui a ver, tenía una oficina impresionante, llegó en un Rolls Royce, wow, ¿no? Y nos dice, vamos a regalar radios en las papitas, en las golosinas, ¿no? En una bolsita va a salir el radio, no importa que nada más agarre 1 o 2 estaciones de radio y que se descomponga en 15 minutos, eso no me interesa. Y en otra bolsita vamos a poner un audífono para que usted tenga que comprar bolsitas y ya tiene el radio. Se va a seguir comprando papitas hasta que le salga el audífono. El niño se pone contento, pone el radio, escucha una canción, se descompone el radio, lo tira y entonces va y compra más papitas. Sí, está bien. Listo. Necesito que el radio cueste, estoy hablando hace años, $1 el radio y $1 el audífono. Así como que, ay, Dios mío. Y quiero 1,000,000 para un programa piloto y si funciona van a ser 2 o 3 millones mensuales. Digo, ya sabemos qué empresa de papitas es, ¿verdad? Pues por el tamaño de volumen. Y yo salí feliz y mi papá salió muy preocupado y me dijo, hijo, a donde nos fallen los cálculos y nos fallen los procesos de producción, no vamos a acabar de pagar la deuda de este convenio en 20 vidas. Hay que reconocer que hay veces es mejor decir no puedo que te gane el ego y hacer las mexicanadas que acostumbramos. Usted no se preocupe que yo lo hago. El saber decir que no es una auténtica virtud que muy pocos seres humanos tienen. Dicen los que saben que si en este planeta la gente y los líderes hubieran tenido la capacidad de decir que no, se hubieran evitado muchas tragedias y muchas historias de terror. Muchas veces tienes que entender que tienes que tener cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Y si se te hace realidad, está bueno. Tienes que ser lo suficientemente humilde para saber si estás en condiciones de agarrar el proyecto, porque es de más talento y de más talla decir no puedo, porque si no vas a hipotecar a toda tu familia. No. Está bueno. Para cerrar, Benja. Bueno, a mí, primero, gracias por la invitación. Yo creo que es una gran oportunidad ahorita que hay en el emprendimiento, en el tema de desarrollo de producto. Yo creo que es un momento histórico que la tecnología está facultando. Yo creo que de manera acelerada o de manera, yo diría, amplia, la capacidad de diseño, la capacidad de, yo diría, de integración de muchas, yo diría, tecnologías, capacidades y procesos. Creo que es una muy buena oportunidad. Creo que los modelos van a ir evolucionando rápidamente, tanto a nivel institucional como a nivel gubernamental. Institucional me refiero corporativo, la educación. Creo que el mundo del emprendimiento va a tener una ola importante. Lo está teniendo con estas cosas que están sucediendo con la automatización y la inteligencia artificial. Creo que es un buen espacio para abrir la mente. Ya no tienes que viajar tanto para poder conectarte, yo diría, globalmente y globalmente en el mundo donde están ocurriendo distintas cosas. Yo creo que esta parte, yo creo que hay muchos ejemplos en este momento, yo diría, en las multiindustrias, y yo creo que estas cosas que hacen ustedes de base tecnológica está teniendo un nuevo impulso, y yo creo que en México está pasando y en Latinoamérica está ocurriendo dentro de cada uno de las áreas de especialización que se están teniendo.
pero siempre buscar los mercados globales, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Celebro cuando los equipos se integran de una manera armónica. Creo que hay un gran trabajo en las personas y en el liderazgo y en esta, yo diría, en esta velocidad que es imperante. Yo creo que es un gran momento el que estamos hoy viviendo. Yo creo que, como decías tú, ¿por dónde empezar? Yo creo que en estos grupos que ya han vivido esta parte de internacionalización o de expansión. Y sobre todo, yo creo que por último te diría o les diría que desde mi perspectiva, este mundo de entre los corporativos, entre las instituciones, pasar un rato en el tema de diseño y tener, yo diría, visiones compartidas, o si yo no me muevo radicalmente en el otro, tener mucho acercamiento de un lado y de otro, ¿no? Eso es lo que yo creo que es fundamental, pero sin duda el individuo creo que necesitamos mucho de esta parte de regresar mucho a la escuela, ¿no? A estar a la escuela no tradicional, sino yo diría la educación, la formación, la actualización per se y sobre todo yo diría que entre más te vas preparando y te amplías desde diferentes aristas, yo creo que la capacidad sí, no se va seguir nada proyectando. más Yo creo que es el como, camino. exacto, y no solamente estar en tecnología, sino ampliar un poquito el universo. Estudiar otras aristas, otras carreras, ¿no? Si estudias Ujú. ingeniería, estudiar historia, estudiar, hay muchas cosas ahí de los que se pueden integrar, por dar un ejemplo, ¿no? Eso está bueno. Muchísimas gracias, Rafa. Ya platicaremos en alguna otra ocasión ¿cómo no? Muchísimas gracias, un placer. de los temas de humanidad. Por supuesto, con mucho gusto. Gracias, Qué Rafa. gusto, Benja. Sí. Para cerrar, Jorge. Pues atrévanse a todos los que nos escuchan, vale la pena el riesgo. En la pandemia se perdieron miles de empresas en este país, dicen que hasta 1 millón, yo la verdad no tengo el dato exacto, y ahorita estamos pagando las consecuencias, porque ese parque de empresas que se perdieron, pues aportaban una cantidad muy significativa al presupuesto del país. Y sabemos que si el gobierno no tiene la capacidad de generar recursos económicos a través de los impuestos, es porque las MIPYMES y las pymes, para las gentes que no lo crean, son las que realmente mantienen el país. No son las grandes empresas, no son las medianas empresas las que más generan impuestos. No es nada más de que se animen. La economía mexicana necesita más emprendedores, necesitamos empleabilidad, necesitamos ideas, necesitamos diseño y necesitamos tecnología mexicana. Si hacemos eso y volvemos a recuperar un poco de lo perdido y creamos más empresas, vamos a tener más riqueza y menos dependencia. Y pues muchísimas gracias por invitarme, Rafa. Otro día hablamos de mecatrónica y aburrimos a la audiencia. Hoy hablamos de temas que tienen que ver con emprendedurismo y tecnología. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto conocerte y tenerte por acá, Jorge. Y gracias. Por ahí nos estamos viendo pronto. Gracias por venir y pues aquí. Gracias. Ojalá se vuelva a hacer algún cotorreíto. Encantados. Otra carnita asada. Otra carnita asada. Eso. Vamos a ver los ratings, a ver si vale la pena que nos vuelvas a invitar. Muy bien, gracias. No, gracias. Muchas gracias.